Hola estimados alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de Historia y Geografía. El contenido que estaremos desarrollando el día de hoy es la continuación de la clase pasada, que vendría a ser la segunda parte. Este video explicativo hacemos con el objetivo de seguir con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerlo por medio de la plataforma del colegio o por medio del WhatsApp. Espero que estén bien, que se cuiden y aquí va el video explicativo. El contenido que estaremos desarrollando el día de hoy es el sector terciario, la segunda parte. Esta información se encuentra en la página 64 hasta la página 69 del libro. Como bien sabemos que el sector terciario es el sector económico que influye en las actividades que no producen bienes materiales, sino que prestan servicio a la población. La vez pasada ya dimos una pequeña introducción sobre este tema. Hoy estaremos continuando para ampliar nuestros conocimientos acerca de este contenido. Uno de los servicios que ofrece el sector terciario es el servicio de comercio, que es el conjunto de actividades de intercambios de bienes y servicios. El comercio ha sido una de las actividades más antiguas de la historia de la humanidad. Nos remontamos a la era del Neolítico, donde ya surgió el intercambio, que era llamado en ese tiempo como el trueque. El comercio se puede clasificar en dos partes, en comercio interior y comercio exterior. Primeramente pasaremos a hablar sobre el comercio interior, que se desarrolla entre las fronteras nacionales. Voy a poner un ejemplo acá mismo en Paraguay. Por ejemplo, en Caguazú, específicamente en Campo 9, se fabrican los lácteos como leche, yogur, lácteos Lactolanda. Ese producto entonces se fabrica en Campo 9 y se puede vender en otros departamentos o ciudades, ya sea Alto Paraná, Paraguarí, Guairá, Central, Cordillera. En todos los departamentos y ciudades que hay en Paraguay se puede vender entonces los lácteos Lactolanda. Ahora pasaremos a hablar sobre el comercio exterior, que son los intercambios comerciales que involucran a distintos países. Ese tipo de comercio ya traspasa entonces las fronteras. El comercio exterior se puede dividir otra vez en dos partes, en importaciones y exportaciones. Pasaremos a hablar primeramente de las importaciones, que son las compras de productos a otros países. Ponemos por ejemplo, cuando un ciudadano paraguayo que vive en Ciudad del Este se va a hacer una compra en Brasil, en Foz de Iguazú, se va a comprar no sé, qué sé yo, una ropa, un pantalón, vestimentas, y trae a Ciudad del Este y puede vender otra vez su producto. Eso serían las importaciones, también sería una inversión para el comprador. Ahora pasaremos a hablar sobre las exportaciones, que son las ventas de productos fuera del país. Exportaciones sería cuando algo se fabrica en Paraguay y luego ese producto se va y se puede vender en Brasil, Argentina, Venezuela. Otro tipo de servicios que ofrece el sector terciario es el servicio de transporte. Hay varios tipos de transporte. El primero que encontramos aquí es el transporte terrestre, que engloba al automotor, ya sea ómnibus, camiones, automóviles. Este sirve para los desplazamientos de corta y media distancia de personas y bienes. Otro tipo de transporte es el transporte aéreo, que involucra esencialmente los desplazamientos en avión. La alta velocidad de este medio permite el traslado de mercancías y personas en poco tiempo.
Por último, el transporte marítimo, que contempla todo tipo de embarcaciones que se desplazan por mares, lagos, ríos. Se destaca por el traslado de grandes volúmenes de bienes a través de largas distancias con relativos y bajos costos. Estos son los medios más comunes en el transporte de mercancías privados. Paralelamente, el camión, el avión y el barco. Ahora pasaremos a hablar del transporte en América. Específicamente ampliaremos nuestros conocimientos del transporte terrestre. Para tener un buen desplazamiento del transporte terrestre, necesitamos o se necesita de una sólida infraestructura. Las carreteras son la infraestructura principal para el transporte terrestre. Otro punto importante que debe tener el transporte para que tenga un buen desplazamiento es una buena organización, en especial para el buen funcionamiento del sistema de transporte, ya que hay que diseñar las rutas a seguir, la frecuencia con que se desarrollarán los recorridos, los sistemas de abastecimiento de cargas, el suministro de combustible y las tareas de mantenimiento. Todo esto implica para que haya un buen recorrido del transporte terrestre. Aquí le dejo el mapa para observar. El mapa de América. En la línea roja podemos ver que sería la ruta panamericana, que comienza de Canadá, desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Esta sería la ruta principal, la ruta más importante para el transporte terrestre en América, para que pueda haber un buen comercio, un buen desplazamiento de camiones. El transporte en América Latina. Ya conocemos los tipos de transporte. El transporte terrestre, que son los ómnibus, los camiones de cargas y los automóviles. El transporte ferroviario, que vendría a ser los trenes. El transporte marítimo, que son las grandes embarcaciones. Y por último, el transporte aéreo, que vendría a ser los aviones. Pasemos a hablar primeramente del transporte terrestre, que su desplazamiento ocurre especialmente por las carreteras, para llevar las mercaderías y para llevar a los pasajeros, para poder desplazar a las personas de un lugar a otro. Este tipo de transporte tiene una predominancia sobre los demás. Es decir, que el transporte terrestre es el que se utiliza más en América Latina. Desde el principio hasta nuestros tiempos, frecuentemente se ha utilizado este tipo de transporte en América Latina. Pasemos a hablar del transporte ferroviario, que no tiene una gran difusión en la región. Varios países como Argentina, México y Brasil dejaron de utilizar este tipo de transporte en las últimas décadas del siglo XX. En cambio, el transporte marítimo ha cobrado importancia en los últimos años en el contexto latinoamericano, al acompañar la creciente dinámica del comercio mundial. Es decir, que el transporte marítimo se está utilizando en estos últimos años frecuentemente. Por último, pasemos a hablar del transporte aéreo, que ha experimentado un paulatino aumento en los últimos años. Y varios países han encarado procesos de modernización de la infraestructura aeroportuaria. Este tipo de transporte podemos nosotros
saber que en Paraguay hay un aeropuerto en Luque. El aeropuerto se llama Silvio Pettirossi. Entonces en Paraguay también se usa frecuentemente este tipo de transporte, el transporte aéreo. Otro tipo de servicio que ofrece el sector terciario es el servicio de las telecomunicaciones. Esto ocurre frecuentemente por medio de las redes sociales y los medios de comunicaciones. Es evidente que las telecomunicaciones afectan todas las áreas del ser humano en este último tiempo. Entre ellas podemos citar el primero, el sector económico. Esto ocurre cuando una persona ofrece y publica sus productos por medio de las redes sociales para que puedan ver las otras personas y puedan comprar sus productos. Así ocurre un tipo de comercio por medio de las redes sociales. El segundo, el sector cultural. Esto ocurre frecuentemente por medio de Facebook. Cuando una persona se puede amigar por otra persona de otro país y así ocurre un intercambio cultural por medio de mensajes, por medio de llamadas o videollamadas. Así pueden interactuar un paraguayo con un brasilero, por ejemplo. El número 3, el tercero, el sector educativo. Esto ocurre cuando no comprendemos un contenido o un tema. Buscamos más información, más conocimiento a través de Internet. El último, el sector social. Esto ocurre cuando vemos las noticias en los televisores y oímos las noticias en los radios. Ahora pasemos a hablar de las ventajas y desventajas de las telecomunicaciones. Las ventajas son que agiliza los procesos de compra y venta, permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. Hay más facilidad, exactitud, menores riesgos a perder información y menores gastos. Ahora pasemos a hablar de las desventajas, que hay muy poca privacidad, como ocurrió esta vez con la aplicación Zoom. Se pueden encontrar demasiadas distracciones en la red, como perder tiempo viendo memes, videos sin importancia. El aprendizaje es superficial. No todas las personas pueden acceder a estas. Mal manejo de tiempo. Estas son entonces las ventajas y las desventajas de las TIC. TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Llegamos a las actividades. La actividad va a tener 3 puntos, porque hay 3 ejercicios que realizar en el libro. El número 1 dice: describe con tus palabras qué son las importaciones y las exportaciones. Ese ejercicio lo van a realizar en la página 65 del libro. El número 2, averigua qué es la carretera panamericana, márcala en el mapa que hay en el libro y nombra los países por lo que pasa. Este está en la página 67 del libro, ahí van a hacer su trabajo. Donde dice nombra los países por los que pasa. Yo le había citado que la carretera panamericana pasa por Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El número 3, el último ejercicio. Anota las ventajas que supone tener una red de acceso a Internet global. Ese está en la página 69. Van a copiar entonces, o sea que van a averiguar, anotar las ventajas que tienen las telecomunicaciones, las redes sociales y los medios de comunicación.